¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. En este programa vamos a hablar, entre otros temas, de la helada que ocurrió hace algunos días aquí en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y sobre este tema conversamos con el doctor Pablo Abate, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Por suerte, una helada, un descenso de temperatura importante, pero que no ocurrieron mayores daños. Eso nos lo va a explicar el doctor Abate. Y también en este programa vamos a hablar de Educoagro. Tenemos muchos mensajes y pedidos de gente que estuvo en Educoagro, que quiere ver de nuevo las imágenes y notas que tomamos allí en esta importante muestra, interesantísima muestra, que se desarrolló a principios del mes de septiembre, organizada por la Escuela Agraria San José. Algunos temas entonces para compartir en este programa, y les recuerdo nuestras vías de comunicación: el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31 431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce y vamos a conversar nuevamente, digo, porque la semana pasada estuvimos hablando con el doctor Pablo Abate, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce, y haciendo referencia en esta nota a la helada que cayó, que se registró ya días pasados aquí en la zona, que bueno, asustó un poco a la gente, porque claro, temperaturas bajo cero, en una época y en un momento crítico en lo que hace a los cultivos de invierno, tanto cebada como el trigo, evidentemente traen cierto resquemor o por lo menos incertidumbre. Bueno, el doctor Pablo Abate entonces nos va a dar un poco un panorama, a ver qué puede haber pasado ese día y si realmente hay problemas, hay impactos negativos en los cultivos de invierno. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, la helada, a ver, ¿qué ha pasado, Pablo? Creo que tuvimos una noche de preocupación, una mañana de preocupación. Pero bueno, ¿cuáles son los datos que pudimos recabar? Nosotros desde hace unos años tenemos sensores de temperaturas colocados a distintas alturas sobre el cultivo. Y lo que vimos que la helada fue bien clara, cerca del suelo. Me refiero a 50 centímetros de altura o menos, 50-30 centímetros. Ahí hubo una helada, se percibió una helada clara. Me estoy refiriendo a menos de 2 grados bajo cero y de una duración de 5 o 6 horas por lo menos. Pero ya a 1 metro de altura, 1,20 m, 1,50 m, desapareció el efecto de la helada. Tenemos algún registro de una helada que duró una media hora con menos 1 grado, que eso en términos generales no tendría que haber producido mucho daño a un cultivo de trigo ni a un cultivo de cebada. Bueno, es un buen dato, sin ninguna duda, porque uno, bueno, evidentemente en las casillas meteorológicas a lo mejor, o un productor ve la escarcha y ya empieza a asustarse, claro, pero a diferentes alturas es interesante lo que decís, y en este caso, altura de espiga, entonces, una helada muy tenue y de corta duración. Sí, a 1 metro, que sería la altura que estuvo la mayoría de las espigas. Es una helada corta y breve, que no es de esperar que haya producido un daño grave. La excepción la puede llegar a generar algún lote que tenga una posición desfavorable en el terreno, en el sentido de que acumule frío, que venga de la ladera. Entonces ahí puede ser que la altura hasta donde llegó el frío sea más alta, sea mayor, y podría generar algún daño. Pero bueno, esos serían, digamos, casos particulares. Yo creo que en el general de los casos no tendría que haber ninguna sorpresa importante. Estamos hablando de trigo, Pablo, y en un momento muy crítico, muy sensible, que es la floración. ¿Qué puede pasar en cebada, que está más avanzado en los estadios fenológicos, ya llenando granos? Normalmente cuando el grano se empieza a formar ya es más resistente la flor. El periodo más crítico es justo antes de la fecundación, cuando las anteras tienen que terminar de desarrollar, y sobre todo el estigma tiene que ser receptivo para el polen. Ese es el momento más crítico, que eso ya pasó
tanto en trigo como en cebada. Pero cebada tiene grano ya más formado, entonces tendría que poder tolerar mejor una helada. Incluso si hubiera una helada que llegara a dañar la cebada, uno tendría grano chuzo, pero algo de grano se tendría que cosechar. Claro, allí, por ejemplo, haciendo referencia a lo que decías recién, ¿no es cierto?, de bajos que a lo mejor acumulan más frío a más altura, allí quizá podría haber un cierto daño, ¿no? Puede ser, sí, podría llegar a haber, o en un mismo lote, si es muy desparejo, que haya una zona donde el grano, si de cebada esté más chuzo, si es de trigo, rinda menos. Eh, Los daños de helada se perciben bien por lo menos una semana después de que ocurra la helada. Ahí es donde se va a ver. De todas formas, nosotros estuvimos observando espigas, abriéndolas con pinza y demás. No vi daños que pueda decir que son exclusivamente relacionados con la helada. ¿Mm? Cuando uno ve, yo recuerdo aquella helada, lo comentábamos, del año 81, las anteras estaban, bueno, ya tomando otro color, no bien amarillo como debe ser, y allí se nota enseguida, ¿no es cierto?, la flor como se congela y, bueno, por supuesto todo lo que hace a la fecundación y demás ya no existe más, ¿no? Sí, una flor afectada, una flor o un grano recién formado afectado por helada se caracteriza por un color blanco, y al poco tiempo queda todo resumido, marchito. Una helada que tal vez la gente recuerde con más fácilmente fue la del 2007, que esa agarró al cultivo de trigo en principio llenado de grano. Y sí, produjo daño. Fue bastante variado el daño que produjo, pero claramente había un daño de un lado de la espiga más que del otro, o sea, eso se ve que fue la acción del sol cuando salió, pero los granos recién formados se veían al principio muy pálidos, blancos, y después terminaron de resumirse y de ser una totalmente vacío, arrugado, sí, un despojo de cosecha, digamos. Exactamente, y si hubiera habido un daño, en este caso de nuestra helada, evidentemente ya se pudieran haber estado apreciando algunas espigas blancas, si hubiera habido algún daño. Yo creo que las espigas blancas y el grano vacío a simple vista o al tacto hay que esperar un poco más. Se pueden hacer observaciones abriendo espiguillas. Y entonces ahí uno lo que vería es el grano blanco y que no está tomando volumen. Eso es más rápido. Pero eso hay que ver espiguilla por espiguilla. En algunas espigas no es una observación genérica que uno puede hacer un lote. Bueno, en resumen, Pablo, para llevar tranquilidad, entonces, ¿considerás que la helada no ha sido importante? A altura de espiga la temperatura no ha sido tan baja. Ese es un poco el resumen. Sí, para la generalidad de los casos yo supondría que esta helada no produjo un daño importante. Podría haber sido algún caso muy particular, pero para la generalidad no. La última, Pablo. Bueno, se esperan temperaturas a partir de mañana o pasado, temperaturas un poco más elevadas, 27, 28 grados, alguna lluvia prevista quizá para el viernes. ¿Qué pasa con el llenado de granos con estas temperaturas? ¿Favorece? ¿No favorece? ¿Estamos en alta temperatura? Eh, a ver, cuando estamos hablando de temperaturas que no excedan depende del autor, 32 grados, 34 grados, lo que va a pasar es que el llenado se acelera y el grano queda, cuanto mayor la temperatura, queda más chico. Pero queda más chico, pero bien lleno, no queda chuzo. Ahora, cuando estamos hablando de golpes de calor, con soplete, y que eso produce interrupción del llenado, el grano queda más chico, pero ahí queda chuzo. La diferencia entre un grano simplemente chico y uno chuzo es el valor comercial que tiene, ¿no? Un grano chuzo se castiga, un grano chico no. Con 27, 26, 27, 28 grados se acelera un poquito el llenado, pero no es tan problemática o crítica la situación. Lo que se obtiene es un grano chico que podría llegar a afectar el rendimiento, pero no la calidad, no la comercialización. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.